Feliz domingo, domingo de la Sagrada Familia. Abramos nuestro corazón al mensaje de salvación del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Queridos amigos, el domingo después de la Navidad, la liturgia nos propone celebrar la Sagrada Familia. Y es que Jesús, el Dios hecho hombre que se ha encarnado, nació dentro de una familia. Por eso, con cariño, le hemos llamado desde siempre la Sagrada Familia. Y creo yo que debemos subrayar nuevamente que la familia es sagrada. No solamente la de Jesús, José y María, sino toda familia es sagrada. Dios ha querido que la institución familiar fuera bendecida con un sacramento, con el sacramento del matrimonio. Y hay que recordar que el sacramento es para aquellos que están bautizados, para aquellos que han hecho su sacramento de iniciación cristiana. Es decir, son hijos de Dios en el pleno sentido de la palabra, bautizados, consagrados. Precisamente por eso, quienes llegan al sacramento del matrimonio deben de ser conscientes de que toda familia es sagrada por naturaleza, porque Dios así lo ha querido. Por eso creo yo que es muy conveniente recordar esto, porque hoy vivimos un debilitamiento en los vínculos familiares. Hoy vivimos en una sociedad que va marcando un rumbo muy distinto en ocasiones al que Dios ha propuesto en su plan original. Por eso es necesario que nosotros nos demos cuenta que una sociedad que es permisiva, una sociedad que ve las cosas antinaturales como normales, es una sociedad enfermiza, es una sociedad enferma. Y es nuestra sociedad, es en la sociedad que vivimos. Por eso tenemos que ser conscientes que la familia tiene que ser sagrada por naturaleza, porque Dios así lo ha querido, y para eso precisamente la ha fortalecido como sacramento, la ha llenado de su gracia, de su amor, y Él mismo nos ha mostrado cómo se ama. Son muchos aspectos los que podríamos nosotros decir de la institución familiar. Yo quiero reducirme en este día al aspecto más importante y básico. El Evangelio de San Lucas que se ha proclamado nos ha recordado que la familia de Nazaret cumple con sus obligaciones religiosas, con sus obligaciones para con Dios. Mis hermanos, ahí está la base de todo el funcionamiento familiar. Porque si la familia permanece como Dios lo ha querido, entonces esa familia va a ser consciente de que el autor de la misma es Dios. Va a ser consciente que el autor del amor que se tienen es el Señor. Y desde luego, cumpliendo lo que a Dios le agrada, cumpliendo con sus obligaciones espirituales, le damos a Dios el derecho de estar en nuestra vida, el derecho de dirigir nuestra existencia. Por eso es hermoso ver a los padres de Jesús que año con año, dice el evangelista, cumplían con ese deber y con esa obligación. A partir de ahí, nosotros podemos reflexionar. ¿Cómo están nuestras familias para con Dios? Nuestras familias cumplen
con sus obligaciones para con el Señor. Y digo obligaciones, aunque debería de decir cumplen con su relación con Dios, porque eso es básico en nuestra vida de fe. Si nuestras familias están alejadas de Dios, si se han salido del plan de salvación que Dios ha pensado para las familias desde el inicio, entonces tenemos una sociedad cada vez más enferma y cada vez más alejada de Dios. Y esto significa unas familias sin rumbo, unas familias que muchas veces, por desgracia, se están destruyendo. Por eso es importante que nosotros seamos conscientes que en la familia de Nazaret está precisamente el modelo que Dios ha querido para nuestras familias. El Evangelio nos narra el momento doloroso en el cual María y José, siendo padres responsables por un descuido, quizá por una costumbre de que regresaban en las caravanas todos revueltos en el clan familiar, Jesús no está con ellos. Y esta familia de Nazaret, que es modelo, va en busca precisamente del Hijo para encontrarlo nuevamente en Jerusalén. Yo quisiera invitar a que en este día quienes son padres de familia pensaran precisamente que tienen que buscar a sus hijos. ¿Cuántos padres tienen que buscar a sus hijos perdidos? Quizá en algún vicio, quizá en el pecado, quizá en tantas cosas que pueda haber en nuestro mundo. ¿Cuántos padres de familia tienen que ver el modelo de Nazaret precisamente para ir en busca de aquel que está perdido? Y no solamente los padres de familia, sino cada uno de nosotros quienes tenemos responsabilidad en la sociedad, tenemos que buscar a aquel que está perdido, tenemos que encontrarlo para llevarlo nuevamente junto a Dios. Jesús se somete a la autoridad de sus padres. Jesús, aunque está cumpliendo la voluntad de Dios, dice que regresó con ellos a Nazaret y se somete a la autoridad de los padres. Por eso es necesario recordar que ese es un punto donde el Señor nos enseña a honrar a nuestros padres con la veneración propia que se le debe a un padre. Es cierto, a veces el padre y la madre no son los mejores modelos, pero honrar significa respeto. Y respeto también implica que en ocasiones tengamos que decir aquello que no está bien. Finalmente, dice el Evangelio que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Toda familia debe ser un lugar donde los hijos se crezcan en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y los hombres. No podemos solamente dedicar nuestros esfuerzos a que los jóvenes sean educados, a que vayan a la escuela. Tenemos que también ser conscientes que es necesario educarlos en la fe, que crezcan en la gracia de Dios. Y esa es tarea continua, constante de los padres de familia. Todo hogar tendría que ser ese, donde la persona se desarrollara y pudiera allí conocer y encontrar a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a sí mismo. Pidamos al Señor en este domingo por nuestras familias. Pidamos especialmente por las familias que por diversas circunstancias han llegado a destruirse, que por diversas situaciones están en condiciones lamentables y tristes. Pidamos para que el Señor bendiga a nuestras familias y que la familia de Nazaret, que hoy vemos como modelo y ejemplo, sea para nosotros un estímulo en el crecimiento de los vínculos familiares. Amén. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo para todos.